poco de desarrollo teórico y explicaciones de algunos ejemplos. Y a ver si llegamos a la parte de modelo vista controlador. Vamos a poder un poco explicarlo por ahí con algún ejemplo en Python, ¿sí? Bien. Tengo una presentación yo que les puedo llegar a mostrar de Prezi. Pero bien, vamos a lo que nos compete. Les voy a compartir pantalla. Y ahora empieza a estar interesante el tema, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque hasta ahora, bueno, venimos dando simplemente por ahí cositas en consola. A ver, ahí está. Resultados en consola, que por ahí no tiene mucha gracia verlo en consola. Hay una herramienta que es el TK-Inter, que es para por ahí hacer algunas cositas con ventanas en escritorio. Buenas. Con Python. Pero en realidad no le da la potencialidad que por ahí tiene con el framework que vamos a dar, ¿sí? Para que se den una idea, después les voy a compartir un videito que justamente en mi trabajo compartieron la vez pasada, que es como un ranking. ¿Vieron esos videos que por ahí hacen de cómo fue evolucionando en el tiempo las diferentes cosas? Están las de la serie de televisión o de películas. Bueno, hay uno que es de frameworks, ¿sí? Está, bueno, dentro, el primero no me acuerdo cuál era, pero Django está históricamente dentro de los cuatro, ¿sí? Dentro de los cuatro más utilizados por la comunidad. ¿Sí? Hay una comunidad en GitHub, ¿sí? En Stack Overflow, por ejemplo, y dentro de eso se hizo como una especie de censo. Realmente no sé cómo lo hicieron, habría que ver. Y otro framework que se está usando mucho de Python es Flask, ¿sí? Por ahí si les interesa investigar, sí, está por su cuenta. Nosotros acá vamos a dar Django, que también es uno muy popular. Tiene una comunidad muy extensa, tiene una documentación que bastante completa, tanto en español eh, como en inglés. Y realmente yo vengo desarrollando hace casi 5 años con esta tecnología y tiene todo, ¿sí? Realmente tiene todo. No hay nada que no se pueda hacer, ¿está? Y realmente cualquier cosa que uno por ahí necesite solucionar o cualquier problema que tenga, tienen, tienen gente que le puede dar soporte, ¿sí? Tienen gente que le puede dar soporte, los puede ayudar. Entonces, siempre quédense con ese tipo de tecnologías. Bien, como les decía, ahora se empieza a poner muchísimo más interesante y bueno, va incrementando esta curva de aprendizaje porque arrancamos, fíjense, dentro de todo, bueno, aguantamos bastante. Llegamos más o menos, de los que iniciamos el curso, llegamos más o menos a la mitad a esta parte y la verdad que es mucho. Y yo la verdad que pensé que iban a ser mucho menos. Eh, Siempre pasa que van dejando, todos los años pasa lo mismo. Pero la verdad que hasta acá llegaron muchos. Sí.
Generalmente estos cursos que son gratuitos, digamos, y por ahí suele venir gente que está desde cero, hay mucha deserción, ¿sí? Pero la verdad que hasta ahora aguantamos bastante, ¿sí? Un poco menos de la mitad de deserción es bastante positivo, ¿sí? Para un curso que es gratis. Eh, y la verdad que a la gente por ahí se inscribe y después, bueno, deja porque no le genera ningún tipo de pérdida. Pero bueno, les digo un balance positivo, la verdad que está bueno, digamos, que hayamos llegado a esta cantidad, a este punto, ¿sí? Y como les decía, ahora vamos a empezar a incrementar la curva de aprendizaje, ¿sí? Vamos a incrementar la curva de aprendizaje y vamos a empezar con lo que es ya patrones de diseño, un poquito de patrones de diseño, porque necesitamos después aplicarlo en nuestra aplicación, y arquitecturas web. ¿Sí? Ahora sí ya vamos a tener un contacto real con lo que es una plataforma web. Vamos a poder ver en nuestro navegador, en nuestro servidor local, funcionando en una aplicación web real, ¿sí? Por ahí estaría bueno que ya para esta semana tengan definido una idea clara de qué quieren hacer, ¿sí? Cualquier idea que tengan, por ahí en el grupo de profes nos tiraron la idea de lo que es el tema de la pandemia, ¿sí? Como opción de idea. Pero, a ver, tienen libre albedrío para elegir. Yo creo que la mayoría tiene alguna idea en su cabeza que quiere implementar. Así que tengan en cuenta, vayan pensándolo si no lo tienen todavía pensado. Eso significa que tenemos que hacer y vamos a ir a... tenemos que hacer un proyecto final, por así decirlo. Claro, esa es la idea, que llevemos con algo terminado. ¿Individual o en Que llevemos grupo? con un proyecto. Y el tema del grupo por ahí está un poco difícil. Si por ahí ustedes, para mí es difícil trabajar de mi casa, imagínense. Para ahí para gente que no tiene experiencia en trabajar en grupo. Sí, costaba, fíjense, costaba mucho por ahí coordinar los grupos de manera presencial, imagínense de manera remota. Así que yo creo que va a ser mejor por ahí algo simple, ¿sí? Obviamente, a ver, eh, por ahí me perdí algo. ¿Dice en algún lado que hay que hacer en grupo? No que haya leído. No leyeron por la plataforma. No, en las otras comisiones estaban juntándose en grupo los chicos para hacer el trabajo. Yo había escuchado eso y creí que lo de HIT era una preparación para empezar a trabajar en grupo. ¿Y saben lo que pasa, chicos? A ver, vamos a ser realistas. Queda un mes. De acá hasta que se formen los grupos, hasta que aprendan a coordinar las cosas del Git, y realmente muy poco tiempo. Yo creo que podríamos pensar en algo, pero bueno, tenemos hasta el miércoles o viernes para definir bien. De última, si me dicen que tiene que ser sí o sí en grupo, armamos algunos grupos y bueno, vamos, tratemos de... Lo que pasa es que, a ver, lo difícil de trabajar en grupo es que necesitamos primero que los grupos se integren, ¿sí? Dividir tareas, y por ahí no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo justamente para armar eso. Sí, además de forma 100% remota es medio difícil.
Es recontra complicado, y por eso le digo yo, imagínense si fue muy complicado trabajar de manera presencial, por ahí con chicos que no están acostumbrados a trabajar en grupo y que tampoco no tienen mucha experiencia y que recién estamos aprendiendo. Pero bueno, podemos ver qué se puede hacer. Y podemos ver qué se puede hacer. Y una preguntita, ¿qué tipo de proyectos serían los más viables como para ir recortando nuestras expectativas? Porque a cualquiera se le puede ocurrir una cosa súper complicada y después es un desastre hacer. A ver, puede haber ideas complicadas, ¿sí? Es verdad, por ahí las ideas innovadoras son complicadas. Pero por ahí, qué sé yo, pensar en iteraciones, pensar en pequeñas funcionalidades, por lo menos para dejar algo andando y después, bueno, si cada uno quiere seguir en el desarrollo de sus ideas, sí puede seguir tranquilamente. Pero por lo menos empezar con algo, ¿sí? Dejar algo ahí latente, ¿sí? Por decirlo. Blas, lo que pasa es que en el COVID casi todo está hecho. Ese es el tema. Yo lo único que vi, el único tema que vi el otro día que lo estaban armando con una planilla Excel, era algo. Yo sigo al doctor Cambulián, el doctor que habla sobre el tema de la Sí. pandemia, está en televisión, Sí. y ¿cómo es que se llama? Y él mostraba un equipo que lo llamaron trazabilidad. Y lo que hacían era atender a una zona de gente que tenían COVID y estaban en la casa. Entonces hacían tipo una visita, no visita, sino que virtual, lo llamaban por teléfono y asentaban, iban teniendo una historia clínica de la evolución de la enfermedad en la persona, porque bueno, estaban cada uno en su casa. Y si necesitaban internación, si necesitaban otra cosa, bueno, ya ahí los derivaban. Pero es lo único que vi. Bueno, y lo estaban haciendo no con un sistema, yo miré así la pantalla así de reojo, y no lo estaban haciendo con un sistema, lo estaban haciendo con Excel. Llevaban una planillita en Excel. Eso es lo único que se me ocurre, porque después está casi todo hecho en la cuestión de COVID. Sí, yo la verdad que, a ver, sobre el tema no estoy muy al tanto, digamos, qué está desarrollado, qué no, qué hace falta, qué no, cómo está el tema del... bueno, también hay muchas cosas, qué sé yo, lo que puede llegar a pasar. Puede Pero por empezar eso con le el tema... preguntaba yo de ejemplos de proyectos que se hicieron en cursos pasados, como no para copiar, sino para tener más o menos una idea de qué podría ser. Y mirá, por un lado puede ser Smart Cities, ¿sí? En varios años se desarrollaron ideas de ese tipo, de ciudades inteligentes. Fíjense, busquen aplicaciones en Smart City, aplicaciones sobre el medio ambiente, aplicaciones... por ahí les puedo pasar algo, a ver, voy a buscar algo en material ahí para... Un ejemplo sería el cómo llego. ¿Cómo llego? ¿Cuál era el cómo llego? ¿El de los Es colectivos? claro, sí, una app de Buenos Aires, pero creo que acá no está. Sí, puede ser algo de eso. A ver qué más puede ser. Bueno, lo que está, a ver, las tecnologías que están de punta ahora, que son el tema de la minería, lo que pasa es que ya es muy complejo, ya tener que usted estar desarrollando eso. Internet de las cosas, minería de datos, Big Data, esto ya es otro cantar. Yo pensé en la casa inteligente, pero me pareció mucho. Sí, son cosas muy complejas. Por ahí también, a ver, tampoco necesariamente tiene que ser completamente innovadora a nivel internacional.
pueden buscar alguna idea base que ya esté hecha y mejorarle algunas cosas, ¿sí? Que es justamente, a ver, el Instagram que es una red social que que se enfoca en fotos y videos. Pero la idea base es Facebook. Obviamente una red social que se enfocó en una cosa. Lo mismo Twitter, ¿sí? Son redes sociales que se enfocan en algo particular y que la gente los tomó, ¿sí? A eso me refiero. Pueden tomar ideas que ya estén hechas y lo mejoran de alguna manera, ¿sí? Mejoran la interfaz, mejoran la interacción con el usuario, mejoran la experiencia del usuario, que es por ahí lo más importante, que justamente todo lo que sea Instagram, Twitter, mejoraran la experiencia del usuario, ¿tá? Que por ahí Facebook no lo tenía bien en claro todavía. Blas, Sí, señor. con tomar cosas prehechas, ¿te referías a tomar algún código ya armado? No, a ver, no necesariamente código, ideas, ¿sí? Por ahí aplicaciones ya que estén hechas. Ideas por ahí que ya estén desarrolladas y que ustedes le quieran mejorar algo y ustedes digan, pero esto se puede llegar a mejorar por este lado, ¿sí? Cosas así. Pero bueno, déjeme que busco algunas ideas. Por ahí puede ser medio ambiente. Como estaba hablando un poco de la pandemia, se me ocurrió tipo, no hay mucho, pero una aplicación como para sacar turnos y ya guardar en la base de datos eso y después que se vaya borrando cuando se cumpla el día, digamos. Una Turno, persona así está. O sea, turno para una qué página sería. que turno de cualquier cosa, ponerle para Ajá. ir al médico, le abordé el sistema ese para ir al supermercado, bueno, cuando había restricciones, obviamente, era turno para eso. Para mí es más o menos simple que podemos hacer entre todos. Busquen, siempre tienen que buscar una necesidad, ¿sí? Piensen en alguna necesidad, o que ustedes tengan o que tenga cualquier, puede ser una minoría, puede ser una mayoría, piensen en necesidades, ¿sí? Pueden ser necesidades básicas, no básicas. Y ahí un poco se van ocurriendo ideas. Yo tenía, Sí. yo tenía una idea, estaba viendo, yo soy licenciado en administración Ujú. y por ahí a través de distintas noticias o casos que estudiábamos en la facultad, hay todo un problema con las personas que tienen huerta o distintos proyectos productivos en el interior, sobre todo con lo que es la distribución logística y llegar a los mercados de resistencia o mercados más grandes donde se encuentren, digamos. Ajá. Y por ahí estaría bueno una plataforma de contacto entre estos productores y gente que tenga medios para transportar vehículos, furgonetas, y a la vez contacto con los mercados, digamos, ya sea a través de ferias y demás. Un mercado que enlace a estos tres tipos de agentes, a la logística, digamos, al productor y al consumidor. También para pensarlo. Che, me gusta la idea, ¿eh? La verdad que está buena. Está piola la idea. ¿Te animás a escribir, ponerle una intro? ¿En qué consiste Sí. el proyecto? Sí, me animo a escribirlo y mañana lo podría escribir porque ahora estoy un poco atareado, pero mañana lo podría pasar, no habría ningún Sí, problema. pero tenemos hasta el miércoles, viernes. Claro, tengo algo igual avanzado, si le parece lo escribo y lo vemos, si le copa la idea a los demás. Dale. Sí, a ver, tampoco es necesario que todos trabajemos sobre el mismo proyecto porque ya te digo, ya por ahí hay gente que ya tiene su proyectito, ¿sí? Por ahí no lo quieren publicar, qué sé yo, cada uno con su tema, no es para... Yo la verdad, o sea, yo el curso lo llevo bastante bien, yo no sabía nada de programación antes de ingresar, pero me incursioné justamente porque muchas de las soluciones que en términos de gestión de cualquier tipo de organización se encuentran hoy en día en lo que es la programación. Y ahí yo veo
a algo, digamos. Generalmente los compañeros vienen y me consultan de esto, ahora que saben. Tenía otro compañero que es policía que me contaba que para ellos es todo un tema llevar el control de sus adicionales. Me decía, ¿vos se puede programar eso? El tema de los adicionales, poder llevar un registro de ellos a la hora que después le liquidan. Pero sí, lo que más por ahí tenía avanzado era este tema, el de la logística, con los productores, los pequeños productores, sobre todo pequeños productores que no pueden sacar sus productos. Por ejemplo, había un caso que salió en Diario Norte que no podían sacarlo de esas peñas. Y estaría buenísimo generar al menos una idea y que quede para trabajarla a futuro, ¿no? Buenísimo, vamos a hacer esto porque veo que varios tienen algunas ideas y seguramente van a muchos le va a empezar a funcionar la cabecita y van a empezar a pensar en soluciones. Lo que voy a hacer es crear un documento puede ser con alguna especie de tabla o algo, y ustedes lo que van a hacer es ir volcando ideas, ¿sí? ¿A qué me refiero con volcando ideas? Decir, bueno, yo pensé en tal solución, ¿sí? Y en una breve descripción, supónganse no máximo de 10 líneas, hacemos un resumen de qué haría cada una de las soluciones y vemos qué sale, ¿está? Después, supónganse, podemos hacer alguna votación rápida, ¿sí? Así que yo hoy voy a crear el documento, se lo voy a compartir y ustedes van escribiendo algunas ideas, ¿sí? Le van poniendo título y van escribiendo ideas, ¿sí? Puede ser en un Excel capaz. Blas, Sí. ¿podría hacer algo de un torno un poco más, podría decirse, personal, ponerle un negocio, crear un software o una página que les ayude a llevar ese negocio? Ajá, pero ¿qué tipo de negocio, qué tipo de transacciones sería? Mira, ¿Compra-venta? no, el de gestión de alquileres sería lo que yo pensé en un momento. Una empresa que tiene sus alquileres, que pueda gestionar todos sus alquileres a través de esta plataforma, saber qué locales están disponibles, cuáles van a estar disponibles, cuáles van a renovar contrato, cuáles renovaron, cuánto tiempo les queda de contrato, quiénes pagaron el alquiler, quiénes no pagaron. Ajá. Sí, está Eso buena está la idea bueno, también. hacer algo bueno de eso, porque todo lo que hay es obsoleto, es malísima la forma en que están armados. Sí, pueden tomar también Airbnb, Booking, ideas así, bueno, y mejorarlas y adaptarlas a nivel local, sí, que por ahí siempre suele pasar eso. O siguiendo con el tema, disculpa, Blas, siguiendo con el ¿Sí? tema de alquileres, también puede ser una especie de Tinder de propiedades, por ejemplo. Como para tener una idea y para De demostrar, digamos. propiedades en alquiler. Sí, sí. Ah, bien. Yo lo que me refería con mi proyecto no era un proyecto hacia un usuario, sino hacia una empresa. O sea, que el proyecto lo utilice esta empresa. Yo lo pensé en particular con la empresa de mi familia, ¿entendés? Se me ocurrió la idea recién mientras hablaban todos. Claro. Claro, lo que pasa es que, a ver, Perdón, Ignacio, tipo para una inmobiliaria sería. Sí, Ah, bueno. no es una inmobiliaria en sí, pero sí. Tienen muchos locales en alquiler para poder llevar una gestión de todos esos alquileres. Sí, está bien. también serviría para una inmobiliaria, tranquilamente. Sí. Pero en este caso en particular se podría agregar, pero no es necesario, en el caso particular que yo estoy hablando, de agregar nuevos alquileres, porque los alquileres ya están todos completos. O sea, se sabe exactamente la cantidad con la que va a empezar y con la que va a terminar. Bien. Sí, bueno, por eso vamos tirando ideas y después vemos de última si formamos algún grupo o algo por el estilo, dependiendo de por ahí la complejidad o de cositas que van surgiendo, ¿sí? Entonces voy a crear este documento, ustedes van a ir agregando ideas y vemos qué sale, ¿sí?
Sería armar un gran proyecto y que cada uno se ocupe de alguna funcionalidad en particular, así como No, segmentar no porque somos muchos. Para ocuparnos todo de un solo proyecto, no somos muchos. 2 o 3. Sí, por ahí podemos agarrar y hacer grupos de 3 máximo, porque si es más de 3 va a ser un quilombo. 2, 3, ¿sí? Entonces por ahí, bueno, decir, bueno, estos grupos se van a hacer cargo de, o van a desarrollar esta idea, ¿sí? Se me ocurre. Y después estos grupos, vamos a decir que son 5 grupos, van a hacer cargo de esta idea, dependiendo de las ideas que salgan, ¿sí? Traten de ser claros con las ideas que les van surgiendo y que van escribiendo, y traten de sintetizar, ¿sí? Esas ideas. A grandes rasgos, ¿sí? Cómo describir una aplicación en pocas palabras, ¿está? Después les voy a mostrar algunos videos que son de elevator speech y todo eso, que por ahí suelen servir para tenerlo en cuenta. Bien. Dicho esto, después les comparto el documentito para que vayan viendo. Y acá tenemos, bueno, esto es, vamos a ver si llegamos a esta parte, el tema de arquitectura web. ¿Sí? Como verán, a partir de ahora, ¿sí? Empezamos con lo que son estructuras de control, programación orientada a objetos, ¿sí? Ahora vamos un poco más allá, ¿sí? Porque ya no me alcanza con simplemente pensar en una aplicación o en una solución orientada a objetos, sino que tengo que ya pensar en una estructura, ¿sí? En una estructura que involucre, o que me permita, mejor dicho, tener por un lado la persistencia de datos, ¿sí? Hablando específicamente de una base de datos, que me permita mostrar contenido en una web, ¿sí? Como esto, ¿sí? Mostrar contenido en una web con ventanas, menú, todo lo que tenga que ver con interfaz y navegabilidad dentro de lo que es una página, y todo lo que sea mi lógica de negocio, ¿sí? Todo lo que sea la lógica de negocio de cualquier solución también va por su lado, ¿sí? Entonces tengo que empezar justamente a pensar a estructuras y que me permitan por ahí generar una sinergia entre todas estas herramientas, ¿sí? Si nosotros tenemos que pensar cómo juntar todo eso, se nos hace un bodrio, es un quilombo, ¿sí? Y por eso surge, la idea de arquitectura web, ¿sí? ¿Qué hace un arquitecto? A ver, ¿qué hace un arquitecto de construcción? ¿Alguno tiene una idea? Un arquitecto de los que nosotros conocemos. Diseña una casa. ¿Qué Diseña una más? casa, un edificio, algo. Planos. Claro, ¿y qué involucra diseñar una casa? Que todo esté dentro del reglamento, que todo esté basado en los números correspondientes. Perfecto. ¿Qué más? Hacer las bases. Perfecto. El itinerario. Planos. Que cumple la necesidad de edilicia que necesita el cliente o las personas que vayan a vivir o a utilizar el edificio. Exactamente. Entonces, fíjense, con todas las ideas que ustedes fueron tirando, cuáles son las estructuras que necesitamos, la estructura a nivel de fundaciones, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Cuáles son las aberturas, ¿sí? De acuerdo a la iluminación? A ver,
necesitamos mucha iluminación. Acá estaría bueno que entre determinada iluminación, vamos a necesitar tal abertura, vamos a hacer losa porque después necesitamos construir el día de mañana piso para arriba, ¿sí? La estructura del techo, de acuerdo a la caída del agua, a la caída de la lluvia, porque, a ver, llueve mucho y el techo es muy grande y necesitamos tal caída. Cosas que se le tienen que ir ocurriendo al arquitecto en cuestiones de diseño, ¿sí? Y también, obviamente, dirección de obra, porque el arquitecto sí o sí necesita dirigir la obra para que todo vaya en su rumbo, ¿sí? Obviamente la herramienta que usa el arquitecto para plasmar todas esas ideas son los planos, ¿sí? Esos planos después tienen que irse reglamentados, bla, 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 bueno, ya son otras cuestiones. ¿A qué voy yo? ¿Sí? Siempre a mí me gusta hacer la analogía con lo que es la arquitectura web, ¿sí? Entonces, pensando en una estructura o en una estructura de una arquitectura de software, si estamos pensando en los módulos, las partes, toda la estructura que va a formar parte de mi plataforma, cómo se van a comunicar cada uno de los módulos, las partes, cosa de que en algún momento mi estructura me permita crecer, ¿sí? Me permita modificar rápido los errores, me permita ser escalable, justamente, para el día de mañana seguir creciendo y no tener que llegar a un punto y tener que reformular toda una solución de vuelta. Entonces todas esas cosas tienen que ir de la mano al momento de pensar en una arquitectura de software, específicamente la que vamos a ver nosotros, que es una arquitectura para una plataforma web, ¿sí? Entonces, en el apunte, como ven acá, ya empieza con lo que es arquitectura web, ¿sí? La arquitectura web, dice, se puede definir como la estructura conceptual, ¿sí? Internet, los tipos de arquitectura web incluyen el modelo cliente-servidor y el modelo de 3 niveles, que son los más utilizados actualmente, ¿sí? Entonces, la primera idea que surgió de arquitectura, ¿sí? O de módulo, de 2 partes, es el modelo cliente-servidor, ¿sí? Es el básico. Ahora vamos a ver en qué consiste ese modelito, que es el básico, lo vamos a ver así por arriba, que nos va a servir para ir avanzando, ¿sí? Esto en realidad no es muy útil. Pero sí tienen que tener en cuenta, al momento de pensar en una arquitectura web, que por un lado tenemos que tener en cuenta la lógica de negocio, ¿sí? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta vamos para atrás. ¿Qué es la lógica de negocio para ustedes o un modelo de negocio, el cual yo tengo que plasmar en un programa? ¿A qué me refiero cuando estoy hablando? El flujo de negocio, digamos, cómo funciona tu negocio. Exactamente. En un lado, obviamente, siempre está plasmado esto, ¿sí? Siempre cuando nosotros firmamos un contrato con alguna determinada aplicación, de alguna manera estamos aceptando sus reglas, su modelo de negocio, ¿sí? Después la parte de datos, ¿sí? De persistencia, y la parte de lo que es web, ¿sí? Justamente la web es lo que nosotros podemos acceder mediante un navegador, mediante un browser. Después, bueno, acá le hablo un poco de lo que son los protocolos, ¿sí? www.
se utiliza para intercambiar, distribuir y compartir información de la red. Entonces cualquiera que tenga un dominio en particular puede llegar a acceder. En este momento la web consistía predominantemente en sitios web estáticos basados en HTML. Sí, es decir, ustedes, HTML, para que tengan una idea, después vamos a dar alguna clase, le vamos a dedicar un poco a todo lo que sea herramientas web. Es un lenguaje de etiquetas, ¿sí? Y que justamente un poco lo que nos da idea es de la estructura que tiene una página web, ¿sí? Ventanas, tarjetas, esto se lo suele llamar widgets, ¿sí? Menú. Entonces, de alguna manera, nosotros de esa manera, perdón, nosotros vamos estructurando nuestra página web, ¿sí? E ir mostrándola en un navegador. ¿Sí? La mayoría de los navegadores, mejor dicho, todos los navegadores, interpretan estos lenguajes, ¿sí? HTML, CSS y JavaScript, que lo vamos a ver más adelante. Para lo que es mostrar contenido web con estilos y dinámica, ¿sí? Porque hay algo, ¿sí? Hay algo acá detrás de los navegadores que lo que me permite es interpretar todo esto, ¿sí? Que esto tenga determinada letra acá, determinado estilo, ¿sí? Que cuando yo pongo mi mouse acá, esto se pinte, ¿sí? Cuando yo pongo mi mouse apoyo mi mouse sobre el botón, se pinte también. Cuando saco, se despinte, ¿sí? Cuando cliqueo, vaya a otra página, ¿está? Y acá habla un poco del avance de lo que era la web, ¿sí? Teníamos este webmaster, digamos, que era el que diseñaba, ¿sí? El que desarrollaba estas páginas web, y cualquier usuario podía acceder, si eran estáticas, ¿sí? Es decir, tenían información estática, no tenían botones, ¿sí? Es decir, yo no podía interactuar dinámicamente con una página web, ¿sí? Esa era la web 0.0, que fue una de las primeras ideas. Después fue evolucionando, web 2.0, ¿sí? Acá ya entra lo que es XML y RSS. Y ahora tenemos la web 3.0, ¿sí? Que ya tiene herramientas o librerías que nos permiten adaptar una plataforma web a cualquier dispositivo, tablet, celular, ¿sí? Como están acá, como les muestra acá, diseño responsive. Y eso vamos a tratar nosotros de implementar en nuestra plataforma, ¿sí? Todas estas prácticas de web 3.0, en donde vamos a involucrar lo que es base de datos, ¿sí? Diseños responsive, ¿sí? Para que nosotros podamos llegar a adaptarnos a cualquier dispositivo. Entonces cualquier dispositivo, tanto mobile como de escritorio, pueda llegar a mostrar información de nuestra plataforma. Y acá venimos con el primer modelo que yo les había nombrado acá, ¿sí? El modelo cliente-servidor. Esta fue la primera idea de arquitectura, ¿sí? Entonces acá el primer concepto que ustedes van a ver en el apunte de arquitectura es el cliente-servidor. Y como ven acá, empecé a escribir como un modelo de comunicación en el que se vinculan varios dispositivos informáticos dentro de una red. Dice, el cliente realiza peticiones de servicios al servidor, ¿sí? Que es encargado de satisfacer dichos requerimientos. O sea, como ven acá en el dibujito, ¿sí? La idea de una arquitectura era bastante simple, ¿sí? Tenía dos partes. Por un lado, el servidor, que era el encargado de devolver toda la información,
¿sí? Recibir peticiones y devolver la información en formato de respuesta. Y por el otro lado era el cliente. El cliente que lo único que hacía era solicitar información. Entonces por eso muestra, por un lado acá, una computadora y en la parte del servidor una base de datos, ¿sí? Entonces yo desde un host o un ordenador le generaba una solicitud o le hacía una solicitud al servidor y el servidor era el que tenía todos los datos y procesaba toda la información y le respondía el cliente. ¿Está? Esa fue la primera idea, ¿sí? Si lo quieren ver también, se suele hablar de modelos por capas, ¿sí? En donde este modelo tendría simplemente 2 capas, ¿sí? Cada capa, si hablan de capas en una arquitectura, tienen que tener en cuenta que las capas se comunican entre sí, ¿está? Y a su vez, una de las capas se comunica con el exterior, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Entre capas, ¿sí? Se comunican entre sí. Y tienen interfaces. Por ejemplo, a ver, el cliente hagamos de cuenta acá que ustedes son el cliente, ustedes están en su computadora y van a acceder o van a realizar la solicitud, ¿sí? a una base de datos para que les devuelva determinada información, ¿sí? Entonces ustedes, ¿cuál es la interfaz que tienen? Supónganse una plataforma web, ¿sí? O un programa de escritorio en el cual ustedes realizan un clic o introducen alguna consulta que vendría a ser la solicitud, ¿sí? Y ese servidor se los devuelve en manera de respuesta, ¿sí? Como nosotros, por ejemplo, por medio del Workbench poníamos una consulta, ¿sí? Ese vendría a ser una aplicación cliente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mi aplicación cliente, que es el Workbench, ¿sí? Mediante una consulta le hace una solicitud a el servidor que vendría a ser la base de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer la base de datos? Va a darle la respuesta al cliente, ¿sí? Esa respuesta está en forma de tabla, entonces me devuelve la tabla con toda la información. Y de esa manera, fíjense que esta sería la interfaz, ¿sí? De las 2 capas, ¿sí? Tanto el cliente como el servidor. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito esto? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Bien. Sí, sí. Acá también, bueno, acá está la aclaración. Sí, lo mismo que dije yo. En este modelo las tareas se distribuyen entre servidores, ¿sí? Que son los proveedores del servicio, y los clientes que demandan servicios, ¿sí? En este caso, cuando nosotros, supónganse, ingresamos a Mercado Libre, ¿sí? Que vendríamos a ser los clientes de este lado, digamos, del ordenador, y por medio de botones nosotros hacemos solicitudes al servidor, ¿sí? Si nosotros queremos que, supónganse, el Mercado Libre me muestre la lista de todos los televisores, ¿sí? Entonces, por medio de un campo, yo ingreso televisores, pongo buscar, y el servidor me devuelve la respuesta que vendría a ser justamente la lista, ¿sí? De todos los televisores, ¿no? Que vendría a ser la respuesta. Dice gran parte de los servidores de Internet obedecen la arquitectura cliente-servidor, ¿sí?
Es un poquito lo que venimos diciendo. Acá tienen algunos conceptos que están relacionados justamente con lo que es una arquitectura web. Red cliente, que es lo mismo que definimos anteriormente. Servidor, también lo mismo. La parte de protocolos, conjunto de normas, ¿sí?, y reglas que tenemos que seguir. Y tenemos que, o sea, rigen conjunto de reglas y normas que tenemos que seguir para desarrollar determinada solución. La palabra de este 2020 protocolo, sin lugar a dudas. ¿Cómo? No, disculpa, digo que protocolo es la palabra de este 2020, sin lugar a dudas. Ah, ¿vos decís por el tema de la pandemia? Sí. Sí, te juro. Bueno, la parte de servicios. Después vamos a ver los diferentes servicios que podemos llegar a tener o que podemos llegar a desarrollar. Y la base de datos, ¿sí? La base de datos siempre presente en una arquitectura para justamente persistir todo lo que son los datos dentro de mi aplicación. Entonces, como vemos acá, un servidor que está compuesto por determinados protocolos y integrado por una base de datos, tiene diferentes clientes, ¿sí? Esos clientes constantemente están realizando peticiones hacia esos servidores. Entonces siempre lo que se escucha, ¿sí?, lo que todo el tiempo van a escuchar ustedes es muchas peticiones de los clientes hizo que el servidor web se caiga, ¿sí? Que es lo que suele pasar siempre cuando... Onda ANSES. Claro, exactamente. Onda también nuestro querido campus, también lo mismo. Llega un horario que la carga empieza a ser tal que el servidor ya no aguanta tantos accesos, tanta transferencia, tantas peticiones, ¿sí? Justamente por eso se suelen caer los servidores de la cantidad de peticiones que tienen y no están preparados. Entonces dejan de responder, ¿sí? Dejan de servir información. Eso suele ocurrir siempre cuando hay exceso justamente de clientes realizando peticiones. ¿Sí? Como un ataque de DOS. Disculpame, ¿cómo? Como un ataque de DOS. ¿Cómo sería eso? Un ataque de DOS es un virus que infecta muchas computadoras y hace que todas las computadoras se conecten al mismo tiempo a un servidor para sobrecargarlo y que caiga. Ah, mira, claro, tal cual. Tal cual. Entonces, de esa manera fuerzan, digamos, que los servidores caigan. Sí, hay mucho de esos. Sí, es DDS, denegación de servicio. Sí, y bueno, también están los bots, digamos, que son los que sobrecargan por ahí. Bueno, para eso surgió todo el tema de seguridad de CAPTCHA y eso, para no sobrecargar de registros las bases de datos, ¿sí? Si ustedes por ahí no le ponen determinada seguridad a la plataforma, los robots empiezan a sobrecargar, digamos, de datos las plataformas y hacen caer el servidor. Sí, lo más común. Increíble cómo funciona el reCAPTCHA eso de Google, lo estuve mirando. Sí, la verdad que sí, funciona muy bien. Lo que hacen es monitorearte los movimientos del mouse. Si tus movimientos son muy precisos, te toma como un robot. Ah, mira. Claro, bueno, después está el tema de las fotos y eso, que para identificar los patrones. ¿Cuáles sistemas? Los reCAPTCHA, los CAPTCHA, viste, esos. Bueno, el más simple es tener que hacer un clic en el cuadradito para validarte un formulario.
pero es el más avanzado ese. Ese es el que solo tenés que hacer el clic en el cuadradito. El que te pide dónde aparece un semáforo, dónde aparece una montaña. Claro, esos son Claro, los ese otro. que tenés que acercar. Pero el otro te toma los movimientos del mouse y el clic Ajá. en qué lugar del cuadrado lo haces para determinar si sos o no sos un robot. Ah, mira, ese no conocía. O sea, sí lo conozco, pero no sabía que hacía todo eso. Claro, si es un robot va a tener movimientos recontra derechos, digamos, un patrón. Exactamente. Lo que uno Bien, aprende en los juegos. tal cual. Después surge el modelo de 3 capas, ¿sí? Ya no son solamente 2 capas, sino que ya hay 3, ¿sí? No es simplemente un modelo cliente-servidor, acá se añade una más, ¿sí? Como ven acá en este gráfico, ¿sí? El usuario no formaría parte de la capa, digamos, pero tienen la capa de presentación, ¿sí? Que vendría a ser, supónganse, todo lo que ustedes ven dentro de la interfaz que puede manejar el usuario, que interactúa con el usuario. ¿Sí? La capa de regla de negocio, la capa empresarial. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si yo hago clic en, a ver, o me registro en Mercado Libre, ya tengo acceso para poder llegar a comprar y vender productos. ¿Sí? Obviamente esa compra y venta de productos está bajo determinadas reglas y normas, ¿sí? Que está todo definido dentro de lo que son las reglas del negocio. ¿Sí? A eso se refiere con reglas del negocio. Y la otra capa, ¿sí? Vendría a ser la capa de datos. Entonces, como ven ahí, tenemos al usuario. Un usuario vendríamos a ser cualquiera de nosotros que va a interactuar con una plataforma, ¿cierto? Entonces, tenemos la capa de presentación que viene a ser todo lo que nos muestra el Mercado Libre en su plataforma. Todo lo que sea ventanas, menús, ¿sí? Todo lo que sea interfaz. ¿Sí? Esa vendría a ser la capa de presentación. Como les decía, la capa de regla de negocio, ¿sí? Está toda la lógica por detrás, ¿sí? Que son las que me restringen determinadas cosas, me permiten hacer determinadas cosas, ¿sí? Supónganse dentro de las reglas, dentro de una de las reglas de negocio está que un usuario nivel 4 tenga un descuento del 20% de envío en cada compra y pueda llegar a acceder a 3 cuotas sin interés con determinadas tarjetas, ¿sí? Todo eso está dentro de lo que es la lógica de negocio. Eso y muchísimas cosas más, ¿sí? Que se pueden llegar a definir en cada regla. Por ejemplo, el tema de los alquileres, siguiendo con el ejemplo que había nombrado Ignacio hoy con el tema de la plataforma, decimos, bueno, para alquilar un lugar, un inmueble, primero que nada tiene que abonar el 10% del alquiler, ¿sí? Una vez que esté abonado, ese 10% recién se le entrega la llave del inmueble, ¿sí? Y ahí pueden generarse un montón de reglas más y de requisitos, ¿sí? De acuerdo al negocio que estemos analizando. Y por otro lado, sí, está la capa de datos. Y la capa de datos que es toda la que me permite a mí persistir todos los datos relacionados con la plataforma. Entonces, un poco hablando de lo que es este ir y venir, ¿sí? Fíjense que acá tienen flechitas que van y vienen.
Tenemos el usuario, ¿sí? Que se registra en la plataforma, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la capa de presentación para el usuario para registrarse? Un formulario, ¿sí? Un formulario donde le pide nombre, DNI, foto, bla, bla, bla. Una vez que el usuario ingresa todos los datos, ¿sí? Obviamente todos los datos van a estar especificados en lo que es la capa de regla de negocio, ¿sí? La capa de regla de negocio me va a decir el nombre es obligatorio, el apellido también, el domicilio también, opcional, supónganse el número de seguro social, opcional el número de teléfono celular, ¿sí? Entonces eso va a estar todo definido dentro de lo que son las reglas de negocio. Una vez que yo completo todos los datos mínimos y obligatorios que están definidos en la capa de regla de negocio, me registro, ¿sí? Y todos esos datos van a ir a parar a la capa de datos, ¿sí? Y ahí la capa de datos me va a almacenar a mí como un usuario nuevo, ¿sí? La capa de datos dice, bueno, listo, éxito, ya está guardado, esta consulta tuvo éxito de ingreso, ¿sí? Según la regla de negocio, y vamos a volver a la capa de presentación a mostrar al usuario, ¿sí? Que hubo éxito en su registro, ¿sí? Que es lo que pasa en cualquier plataforma, ¿sí? El registro fue exitoso. Y lo mismo cuando compramos algo, ¿y qué me pide la regla de negocio? O mejor dicho, la capa de presentación me va a mostrar las opciones del producto, el precio, el talle. Yo voy a tener que especificarlo, voy a tener que poner comprar. Dentro de las reglas de negocio me va a decir, bueno, podés pagar con esta tarjeta, tenés que poner cuál es tu dirección de envío, tu forma de pago. Una vez que nosotros especifiquemos todo lo que me pide la regla de negocio, le doy al botón comprar, ¿sí? Una vez que ese botón fue accionado, ¿sí? Se va a disparar un evento el cual me va a registrar la compra en la base de datos. Entonces, ahora ya mi compra queda registrada en la capa de datos, ¿sí? Y vuelve a la capa de presentación diciendo, todo bien, la compra fue concreta, ¿sí? El envío va a llegar dentro de una semana. ¿Sí? Esa es la dinámica de cómo trabaja esta capa, esta arquitectura de 3 capas. ¿Sí? Bueno, acá tienen un poquito la descripción, ¿sí? Teórica, el modelo de 3 capas, una arquitectura basada en modelo cliente-servidor, en el cual la interfaz de usuario, ¿sí? Que vendría a ser la capa de presentación, todo lo que sea interfaces. La lógica de negocio y el almacenamiento de la información y su acceso, ¿sí? Son desarrolladas y mantenidas de manera independiente, ¿sí? Entonces, siempre pensar una arquitectura en capas, ¿sí? Tienen que pensar que cada capa realiza una función específica. En este caso, la capa de datos se encarga de manejarme toda la persistencia y el almacenamiento de datos. La capa de negocio se encarga justamente de definir todas las políticas y reglas del negocio. Y la capa de presentación para generar una interfaz con el usuario. Y que le permita al usuario, mejor dicho, interactuar con mi plataforma. ¿Sí? Bien. Acá esto, bueno, la descripción de cada una de las capas, que es lo mismo que le dije yo acá, léanlo, ¿sí? Mastíquenlo un poquito, que es más que nada teoría que otra cosa. ¿Cómo lo vemos en otro ámbito? Es lo mismo que le dije yo, ¿sí? Acá habla del servidor web frontend. Sí, yo les había dicho que también se suele hacer referencia
a una arquitectura en una parte front-end y la parte back-end, ¿sí? En una plataforma web. Toda la parte front-end vendría a ser la parte visual, ¿sí? La parte interfaz, usuarios, ¿sí? Botones, ventanas, menús, diseño web, estilos, ¿sí? Y la parte de backend, justamente, que vendría a ser toda la lógica de negocio en conjunto con la comunicación con la base de datos, ¿sí? Eso van a escuchar mucho también, backend y frontend. Acá dice un servidor web frontend que sirve contenido estático, ¿sí? No del todo estático, y potencialmente contenido dinámico en caché, ¿sí? En una aplicación basada en la web, dice, el frontend es el contenido representado por el navegador, ¿sí? El contenido puede ser estático o generado dinámicamente. ¿Está? Un servidor de aplicaciones de nivel de generación y procesamiento de contenidos dinámico medio, dice, por ejemplo, Django, Symfony, Spring, ASP.NET, Rails, Node.js, ¿sí? Son todos frameworks, ¿sí? Servidor de aplicaciones. Y una base de datos